Vamos a dejar de hablar un poco de toda la cuestión del último discurso de Trump, de las últimas medidas en este tono de que estamos hablando. Y justamente una de las últimas medidas fue declararse de vuelta pro vida, decir que cada vida humana es un regalo para el mundo y declarar un día muy importante para la festividad pro vida estadounidense, en este caso, el 22 de enero, que ahora sí vos nos puedes comentar mejor qué es lo que se celebra o qué es lo que se recuerda el 22 de enero. El 22 de enero de 1973 es donde se dicta la sentencia en el fallo Roe versus Wade. Es un fallo paradigmático porque en dicha actuación judicial, una mujer, entiéndase una actriz, porque estaba actuando, dijo haber sido abusada por un grupo de hombres. Resultado de dicho abuso, ella decía que había quedado embarazada, lo cual es cierto que estaba embarazada, pero no a causa de un abuso, para que justamente se peticionara judicialmente la posibilidad de, entre comillas, interrumpir su embarazo. Y este principio se da justo, estos principios jurídicos que se vulneran, estas creaciones pretorianas, se da justo en plena etapa de la liberación sexual y en pleno auge de un progresismo incipiente, pero que ya empezaba a mostrar sus raíces desde aquel momento. Y en este auge que se gesta, en esta liberación sexual propia de un feminismo ya exacerbado en este punto, que se empezó a gestar en los 60 y se consolida en los 70, allí es donde se terminan aplicando los principios de la Carta de Yogyakarta. Es la versión, para que se entienda la audiencia, los principios de Yogyakarta es la forma política en la cual se van a implementar en forma progresista ciertas premisas de esta hegemonía. ¿Por qué? Porque se plantea la necesidad de que siempre que se quiera legalizar el aborto inducido en alguna nación, no sea necesariamente o en primer lugar a través de los organismos legislativos, sino a través de los organismos judiciales, porque es mucho más fácil convencer y más mediante una visión dramática de un abuso a un pequeño jurado que a un gran cuerpo legislativo. Además que se demostró que en el fallo de Roe versus Wade fue una farsa, fue todo inventado, no existió tal abuso. De hecho, la mujer después se hace provida, confiesa cuál fue la verdad, pero el daño ya estaba hecho. Así pues, se va a notar que en Argentina siguió en la misma fase, en decir, siempre desde un abuso se abren las puertas judiciales, luego, cuando ya están abiertas las puertas judiciales, el campo educativo y mediático acompaña en esta hegemonía y el trámite legislativo termina siendo ya una cuestión más del montón, casi innecesaria como lo ha sido en Argentina. Donald Trump dice, volviendo a la noticia que nos trae muy bien Nicolás, porque Donald Trump nos trae justamente un mensaje de esperanza. Un testamento pro vida podríamos hablar en este caso, porque Donald Trump dijo cada vida humana es un regalo para el mundo. Ya pronto a conmemorarse el 22 de enero, Donald Trump llama a restaurar una cultura de respeto por lo sagrado de la vida, lo cual es fundamental para resolver los problemas más urgentes de nuestra nación, hablándolo en términos de Estados Unidos. Es más, él pide a todos los ciudadanos que escuchen el sonido del silencio que ha sido causado por una generación perdida a causa del aborto. Particularmente esto se ve, y quiero citar justamente dos fenómenos. En primer lugar, los inviernos demográficos que ha generado el aborto en Europa y que ya se están viendo incluso en Estados Unidos en algún punto, que luego se traducen en las famosas inmigraciones sustitutivas, que luego se traduce en que naciones como China, que tienen una sobreabundancia de mano de obra, ganen espacio en los mercados de aquellas naciones que fueron grandes en su momento y que luego decaen porque no tienen cómo seguir justamente este ritmo de crecimiento, y que además recuerden las frases del gran Javier Milei, que de hecho en mi canal tengo un video donde le explica bien este fenómeno, esta farsa de creer que sirve a la economía y a las corrientes utilitaristas, creer que mediante la legalización del aborto se acaban justamente los problemas económicos, muy por el contrario, se profundizan. Digo porque no solamente estamos hablando de una visión moral en contra del aborto, sino que incluso en términos del utilitarismo sigue siendo desfavorable. Y es lo que ha visto Trump, no solamente en su visión moral como cristiano que es, sino también en su visión naturalista y en su visión como economista, porque es una persona muy aversada en el campo económico, dicho sea de paso, no en vano ha tenido la fortuna que tuvo, que demuestra que la vida vale en cualquier aspecto, insisto, no solamente en lo moral, sino también en lo económico y en lo político. Entonces, ha redoblado las apuestas
Recuerden que ha sido, creo, hasta ahora el único presidente que ha participado en una marcha pro vida, o al menos en los últimos seguro que ha sido el que ha participado. Y esto demuestra que se ha enfrentado a la agenda, tal como cronicamos en su momento con Nicolás, y no sé si Nicolás quiere hacer algún comentario al respecto. Trump tuvo un activismo pro vida que fue más allá de solamente ir a marchas. Él, junto a Bolsonaro, Putin y el Grupo de África, se enfrentó a la ONU en su Agenda 2030, donde se plantea el antinatalismo como agenda. Y también cabe recordar que tres medidas muy importantes que tomó Trump en contra del aborto a favor de la vida, una de ellas fue cortar mucho financiamiento de la Planned Parenthood que daba el gobierno estadounidense. Otro fue que logró que se aprobara una ley de aborto más restrictiva en Alabama, la cual la pueden buscar, que la analizamos en un programa de radio también. Y la última noticia, que es de hace días, es del 13 de enero justamente, es que en Missouri se convirtió el único estado de Estados Unidos en el cual no se practican abortos. Queda una sola clínica en St. Louis, el único centro de aborto con licencia, que es de la Planned Parenthood, claramente, que no está practicando abortos desde hace meses. Por lo tanto, no hay ninguna instalación de aborto operativa en el estado de Missouri, lo cual es una noticia la cual nos alegra y festejamos que esto suceda en Estados Unidos y esperamos que comience a suceder no solamente en Missouri, sino se copie esta medida en otros estados estadounidenses. Aunque lamentamos también que Kamala Harris, como bien explicó Pablo Muñoz y Turrieta en un vivo que tuvimos días antes de las elecciones, quién es, de dónde viene y quién la termina financiando, lamentablemente creemos que la agenda progresista con este cambio de gobierno que va a haber en Estados Unidos luego del fraude electoral no va a ir bien a los valores, sino claramente va a favor del progresismo globalista. No, y además quiero, perdón que extendamos un poco este bloque, pero Kamala Harris se demostró que fue una de las principales beneficiarias de la International Planned Parenthood. O sea, de hecho, como supimos analizar en su momento con el Arroz, que hizo una lectura muy inteligente, el sucesor natural que tenía como vice Biden era, al menos en cuanto a imagen, Bernie Sanders, al menos en cuanto a imagen o intención de votos, al menos en intención de votos lo era. Sin embargo, Kamala Harris, que tiene una imagen muy negativa, no solamente por su pasado jurídico, en el cual tuvo una de las mayores tasas de incriminación hacia gente afrodescendiente, lo cual en pleno contexto de lucha de Black Lives Matter no la favorecía, pero tenía muy buena afinidad con los altos directivos de International Planned Parenthood. Y una de sus principales banderas políticas de Kamala Harris es justamente estas banderas de la liberación femenina, esta liberación del feminismo en búsqueda de volver a implantar la agenda de Margaret Sanger, la eugenésica por definición, la fundadora del IPPF, la que estuvo siempre a favor de segregar a latinos discapacitados y afrodescendientes en pos de reducir ciertas poblaciones y en pos de favorecer esta idea de la libertad absoluta que se traduce finalmente en mujeres oprimidas por un sistema mercantilista. Porque ni siquiera es un sistema de libre competencia como lo podrían plantear nuestros amigos libertarios, que le mandamos un gran saludo. Es un sistema mercantilista y corporativista que ha subsumido en forma engañosa a la mujer a ofrecerle como única alternativa en la vida la no procreación para que simplemente trabaje en formas reducidas, en unos reduccionismos en fábricas, no más que eso, no se le ofrece otra alternativa a la mujer. Y esto es peligroso porque esto es lo que representa Kamala Harris. Esta es la agenda que están llevando adelante. Y esto es lo que se va a intentar impulsar desde tantas medidas, desde la vuelta del financiamiento del IPPF hasta la vuelta del Tratado de París, que en el fondo como agenda ecologista también incluye el antinatalismo. Entonces hay que tener cuidado con estos personajes que actúan desde las sombras, porque Kamala Harris no es la cara visible, es muy poco conocida en América Latina y sin embargo termina siendo las mujeres con mayor poder en el mundo. Sí, y yo quisiera agregar ya como modo conclusivo, después de lo que dijiste bien, Horacio, que bueno, eso demuestra también una falla en lo que se exhibe, ¿no?, como una poderosa democracia como es en Estados Unidos, ya que evidentemente esta persona no está ahí porque sea una persona muy querida ni muy votada, ¿no? Sino que simplemente está ahí porque hay gente que está por encima del Estado y que decide quiénes son los que tienen que estar dirigiendo estos puestos y quiénes son los que tienen que tener poder político en los principales gobiernos y en los principales puestos de los diferentes países, ¿no?
y que no es casualidad que aparezca esta persona ahí, ni toda la estrategia que hubo para tirar abajo el gobierno de Donald Trump y que no tenga continuidad a partir de este año. Coincido plenamente. Creo que ya estamos sobre el cierre del bloque, por lo que vemos en los tiempos son tiranos en Internet, aunque la gente no lo crea, son bastante tiranos, pero es excelentísimo. Y esperamos también que la gente nos pueda dejar en los comentarios cuál es su visión respecto a Kamala Harris, y no solamente ella, también sobre Joe Biden y la agenda antinatalista que se viene. Desde ya, muchísimas gracias a todos por el apoyo, y también quiero simplemente mandar un saludo especial a aquellos que se han acercado a ayudarnos desde otros países. Pienso en este momento en Evelyn, en Mijael, pienso en aquellos que nos están ayudando, como lo fue en su momento Rob desde Estados Unidos, que siempre nos están trayendo información de último momento y nos ayuda enormemente. Bien, hacemos un cierre entonces. Le recordamos a la gente que este video está saliendo en vivo por el canal de Twitch de La Resistencia, twitch.tv/la-resistencia, y que además va a salir en el canal de YouTube de La Resistencia, que es La Resistencia Radio. Lo pueden buscar también en YouTube, y en la descripción de ese video van a tener nuestras redes sociales para que se contacten con nosotros en caso de que quieran colaborar con nuestro espacio.